La guerra es algo natural. ¿Qué es guerra? Pelea, enfrentamiento, según la etimología. Sucede en la naturaleza, por motivos justificados, por necesidad, en el sentido de que se lucha por comida, para sobrevivir. En cambio, el hombre no lo hace siempre por eso. De hecho, casi nunca lo hace por eso. No le basta con sobrevivir, sino que quiere dominar. O sea, no hace la guerra por tener lo necesario, sino por tenerlo todo. Esto no es natural, cuando no se funda en la necesidad. Creen algunos que después de 2 guerras mundiales ya deberíamos haber aprendido y evitar las guerras. Pero eso es ingenuidad, nada más alejado de la realidad. Primero porque esas guerras no se libraron por necesidad, sino por puro poder y dominio. En ese sentido, la guerra no depende de haber aprendido algo, de que tanto se haya progresado o evolucionado, sino de la ambición desmedida del animal humano, de querer ser el amo. Eso se mantiene desde hace miles de años, no ha cambiado. Por tanto, la guerra continuará y será tan cruel como antaño. Ahora bien, la guerra a veces puede ser justificada. ¿Puede ser la guerra justa? Por supuesto, repito, en la naturaleza toda pelea, toda guerra es justa, siempre en cuando sea por la vida, por la necesidad absoluta, o sea, para sobrevivir, de modo que si no haces la guerra mueres, o hay una alta probabilidad de que mueras, por falta de comida, por ejemplo, o cuando te están atacando, están matando a un pueblo, entonces la guerra en defensa propia es lícita y prácticamente una obligación, ya que si no lo haces te extinguirás, ya sea de forma física o espiritual. Matar ideas es más desastroso que acabar solo cuerpos. Mas, ¿dónde está la justicia? ¿Es posible una guerra justa? Definimos, pues, nuestros límites. Si es por comida, por sobrevivencia, no solo del cuerpo, sino también del alma, la guerra es justa y absolutamente necesaria. Tanto así que quien no pelea es cobarde. En cualquier otro caso, si se da por otras razones, la guerra es injusta y abominable. Ejemplo, Estados Unidos de Trump, que atacó Venezuela, no se cumplía en ninguna de esas condiciones en absoluto. El pueblo de Estados Unidos no estaba siendo amenazado por Venezuela, ni pasaba hambre en conjunto. Es más, sigue siendo el país más poderoso del mundo. De modo que necesidad no tiene y solo vale contar a Estados Unidos, que fue quien atacó. Esto lo aclaro porque los ignorantes supondrán que fue justo porque estaba sufriendo a la población venezolana. Esto no tiene nada que ver, porque Venezuela no fue quien atacó, sino Estados Unidos. Así que no procede esto, pero aún suponiendo que contemos a la gente de Venezuela, tampoco sería justificable, porque Venezuela ya se estaba recuperando desde hace algunos años. Fue el país que más creció en Sudamérica en 2024. Se había levantado a comparación de hace varios años, cuando también por Trump fue saboteado, sancionado, bloqueado. Pero repito que esto no cuenta, sino solo la situación del país que empezó la guerra, el primero que atacó. Ahora, si Venezuela tuviera la capacidad de responder el ataque militarmente y respondiera, entonces sí sería una guerra justa por parte de Venezuela, ya que le han secuestrado nada más y nada menos que a su presidente. O sea, si Venezuela atacara a Estados Unidos, estaría justificado. La guerra en general sería injusta, pero en toda injusticia siempre hay una parte justa, pues precisamente es injusta porque se opone a lo justo. Y en este caso la justicia estaría del lado de Venezuela y la injusticia del lado de Estados Unidos. Por eso digo que si Venezuela responde atacando a Estados Unidos, sería justo de su parte, e injusto de parte de Estados Unidos, a no ser que corrija lo que hizo, retroceda o se retracte, en este caso que devuelva a Maduro. Si eso sucediera, entonces Venezuela ya no tendría razón de atacar a Estados Unidos. Por tanto, si continúa haciéndolo, se convertiría en el malo, y Estados Unidos pasaría a ser el atacado. Y como ven, la guerra en general continuaría siendo injusta, puesto que seguiría sin basarse en la extrema necesidad. Pero Venezuela carece de fuerza para poder responder a Estados Unidos. De hecho, ni toda Latinoamérica podría contra Estados Unidos, cuyo poderío es formidable. Distinto es, por ejemplo, lo que pasó cuando Israel atacó a Irán. En este caso, Irán sí tiene la capacidad para responder, no solo a Israel, sino incluso al propio Estados Unidos. Claro que con este al final perdería, sí o sí, pero al menos puede atreverse a atacar, a responder. Tiene la capacidad, aunque esto no baste y esté muy lejos de poder derrotarlo.
Esa vez Irán bombardeó a su vez Israel después del ataque, causando grandes destrozos. La guerra justa era de Irán, en defensa propia, porque temía, y con plena razón, que Israel vuelva a atacar. Aunque no le causó grave daño, al menos le dio duros golpes. El propio líder supremo, Jamenei, habló de bofetadas que le propinó a Israel. Preciso este sabio en esa palabra que usó. No fueron más que bofetadas, dolorosas, pero solo cachetadas, y con lapos difícilmente se muere. El caso de Palestina, de Gaza, el agresor es Israel, y Palestina responde. De hecho, no tiene la fuerza para responder. Así que Israel siempre permanece ileso, a lo sumo con 1 o 2 bajas. Nada comparado a miles de gazatíes, niños incluidos, que los israelíes matan. Ahora bien, ¿cuáles serían los límites éticos de la guerra? ¿Los hay? En primer lugar, ¿hay ética? ¿Depende esto de que la guerra sea justa o sea injusta? Pues no, la guerra en ningún caso puede ser ética. No tendría sentido aplicarle la ética, puesto que si la guerra es injusta, como lo son prácticamente todas, entonces, por esa razón de la injusticia, sería imposible y absurdo la ética. Ni ningún límite mínimo de ética se podría exigir si una guerra es injusta, ni el poco respeto que haya si lo hubiere convertiría a la guerra en justa. Ahora, en el otro caso, si la guerra fuera justa, ¿aquí sí habría ética? Pues no, tampoco, porque sería como aplicar la ética a leones que cazan a sus presas, puesto que siempre lo hacen por necesidad. Así maten crudelísimamente, o con poco dolor, o sin dolor. Ninguno de estos se podría decir que es más ético. En primer lugar, porque son animales, y en segundo lugar, y sobre todo, porque lo hacen por necesidad. Si no comen, se mueren. El método, ciertamente, que apliquen no pesa nada aquí, cuando se trata de sobrevivir, de comer sí o sí, cuanto antes. Igual en el caso del hombre, si el objeto es conservar su vida, de tener comida, tiene que hacer lo que sea para conseguirla. No puede haber límites éticos aquí porque podría hacer la diferencia entre estar vivo o estar muerto. Claro que todos son embusteros y Estados Unidos podrá decir que sus intereses se ven afectados, pero no están en hambruna el grueso de los estadounidenses. Y en el remoto caso que lo estuvieran, los responsables serían otros, no a los que acusan. Corporaciones que los empobrecen, a las cuales tendrían que atacar, y no meterse con tercermundistas, atrasados, incapaces de hacerles el mínimo daño. Incluso Rusia, al atacar a Ucrania cuando empezó la guerra, lo hizo cuidando su calidad de potencia mundial, lo cual es la misma ambición desmedida que caracteriza a los poderosos, estando Estados Unidos a la cabeza de los más crueles y sangrientos. Es como decir yo lucho para ser el amo. Esto está mal, y es una guerra injusta. En cambio, el yo lucho para sobrevivir, o yo lucho para ser, está bien, y es una guerra justa. Por otro lado, pretenden algunos determinar si la guerra es justa o no, de un modo peripatético. Establecen 2 extremos para decir que la guerra es justa si se ubica en el centro de estos extremos. En este caso de la guerra, los extremos serían el pacifismo y el belicismo, y lo que se ubique en el medio sería la actitud justa en cuanto a la guerra. O sea, no está bien ser pacifista, lo cual sería un defecto, ni está bien ser belicista, porque sería un exceso. Ni lo uno ni lo otro, sino portarse de modo que se permanezca en el justo medio. Esto más parece una copia del caso de la valentía, que según Aristóteles era una virtud cuando se ubicaba entre 2 extremos, que eran la cobardía y la temeridad. La cobardía se asemejaría al pacifismo y la temeridad al belicismo. Mas esta manera de determinar la guerra es incorrecta, porque se trataría simplemente de no ser pacífico ni ser bélico, sino algo intermedio. De otra manera, no ser muy tranquilo ni ser muy pendenciero, sino algo que se ubique en el centro. Lo cual no tiene sentido porque, volviendo a nuestra tesis, se trata de necesidad, que es algo natural. Uno puede ser bélico al 100%, cruel, violento, despiadado. Es decir, si de la guerra depende mi sobrevivencia, ya se trate de un animal en la naturaleza o de un pueblo, uno tiene que hacer lo que sea, todo lo posible sin ningún miramiento. Mostrar un poco de, entre comillas, humanidad podría significar el fin. Volviendo a Estados Unidos, sabemos todos que es profundamente bélico, que ha destruido naciones enteras, y lo sigue haciendo. En ese sentido, los pueblos sabios del mundo tendrían razón en querer atacar y desaparecer ese país, para evitar futuras guerras. Mejor dicho, a su aliado, Israel, sin importar la forma ni el método.
porque de lo que se trata es de preservar no tanto la paz, sino la justicia y evitar la guerra, porque en la guerra ya será imposible la justicia, aunque una de las partes se ajusta a luchar. Claro que es imposible acabar con Estados Unidos para los países débiles, y por eso justamente los mantienen así, débiles, para que nunca puedan enfrentar a las potencias.